Bienvenidos a un nuevo episodio del segmento El Pastor Responde. El día de hoy nos place presentarles al Pastor Benjamín, quien es nuestro invitado especial. Benjamín, ¿cómo estás el día de hoy? Me siento bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bienvenido a nuestro canal. Gracias. ¿Estás preparado para lo que viene? No sé. Vamos a ver. ¿Cómo quieres comenzar? ¿Empezamos suavecito? No, como tú Fire, quieras, como tú como yo quieras. quiera. Claro que sí. No, vamos a empezar suave contigo, con esta pregunta que nos dice, ¿alguna vez pensaste que con la vida que llevabas terminarías siendo pastor? No, realmente no. Eh, yo nací en un hogar cristiano, claro que sí. Y desde chiquito la persona dice, pastor, o sea, cada vez que tú tienes una oración o algo, la gente ya cree que tú vas a ser pastor por eso. Pero realmente no pensé que yo iba a ser pastor cuando niño. Ok. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué fue lo más oscuro o difícil que viviste como joven cristiano? Lo más oscuro que viví como joven cristiano. Bueno, una de las cosas que viví fue como la espalda de la iglesia. O sea, a veces el joven está pasando una situación y la iglesia no se entera o no le interesa enterarse. El joven no es muy dado a decir, mira, estoy pasando por esto. A veces no tiene la confianza de ir donde esa persona. Y cuando fui adolescente, creo que fue lo más complicado cuando fui adolescente. No sentí el apoyo de la iglesia eh, y me alejé de la iglesia por eso, porque no veía el apoyo. Creo que fue como lo más que pasé con la iglesia, o sea, realmente. Y en la primera pregunta respondiste como que cuando tú orabas, había personas que te decían como que tú ibas a ser pastor. Partiendo de eso, en algún momento hubo una persona que te jaló y te dijo, como que te confrontó y eso te llevó Sí, 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 sí. Hubieron muchas, pero hubo una en especial, que fue el pastor Hochi Hamel. El pastor Hochi, yo recuerdo que estábamos en un campamento de la iglesia y yo venía luchando con la decisión de estudiar teología, ¿ok? Porque yo pensaba, siempre lo he pensado, que es una responsabilidad y que yo no me sentía digno para la misma. Y Hochi Hammer, yo nunca había hablado de esto con él y él me dijo, como que, ¿qué tú esperas? O sea, ¿hasta cuándo tú te vas a estar mintiendo? ¿O hasta cuándo te vas a estar echando esa decisión para atrás? Y eso fue lo que a mí más me marcó, porque yo nunca había hablado con Hochi de eso. Él y yo no teníamos esa comunicación así tan fuerte. Y luego se lo dije hace poco, hace menos de un año, se lo escribí por Instagram y le dije, recuerde esta conversación que usted me dijo. Eso fue lo más porque la gente que me ve en la iglesia, ok, más o menos te ve, pero Hochi y yo no teníamos esa comunicación y él de la nada así me abordó y me dijo eso. Eso fue para mí lo más así, más evidente. Ok. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué le dirías al tú de 17 años si pudieras hablarle hoy como pastor? No estaba 100% en la iglesia en ese momento. Pero ¿qué le diría? Bueno, que el tiempo pasa, que lo aproveche y que hay decisiones que aunque en el momento parezcan no tener sentido, son las mejores. A veces los amigos que uno se busca a esa edad no son los mejores amigos. Así que yo creo que hay que respetar mucho a los padres en esa edad, entender mucho que ellos saben más que uno. Uno cree que se la sabe todo. Yo mismo a esa edad pensé que ya era una gente grande. Pero a los 17 años es una edad muy complicada. De los 16 a los 17 años para mí fue muy complicado, fue un momento de transición. Así que le diría que le hiciera más caso a su padre, realmente. Ahí nos respondiste que a esa edad tú no estabas como tan firme en la iglesia. Y esa respuesta me lleva a hacerte esta siguiente pregunta. ¿Cómo fue el regreso real a Dios? Y si hubo algún momento en el que te quebraste, o sea, como que dijiste, cónchale, no sé si voy a volver 100%. Yo, aunque nací en la iglesia, y es un término que se utiliza para las personas que sus padres son cristianos, y, o sea, nacen en ese contexto, yo no conocía a Dios, realmente. Yo estuve en la iglesia desde niño hasta aproximadamente los 13 años. A los 13 años yo vivía solo. eh,
Mi papá tenía un negocio, un colmado, y yo vivía ahí. Y entonces mi vida dio un cambio, porque ya no tenía esa imagen de una Ujú. persona que tenía que a quien responderle. Yo vivía prácticamente solo. Y entonces comencé a tener amistades no muy buenas. Yo no conocía a Dios, no tenía esas raíces realmente, esa relación con Dios. Y cuestionaba muchas cosas. A esa edad se cuestiona muchas cosas. Yo cuestionaba a Dios por muchas cosas que habían pasado en mi vida, lo cuestionaba. Y yo sentía que si Dios existía, no le importaba a la gente. Y si le importaba a la gente, no a mí. O sea, él puede ser ok, si le importa a la gente, yo no le importo. Y eso es lo que yo pensaba, ese era mi asunto con Dios, porque yo no conocía a Dios. Yo conocí a Dios en el 2012, cuando ingresé a la academia. Ahí yo conocí a Dios, porque no había con quién hablar. Y ahí en esa adversidad, en ese contexto, es que yo conozco a Dios realmente. O sea, vamos a decir que de los 19 años hacia atrás, yo no conocía a Dios, yo conocía el concepto, pero no la persona de Dios, no tuve esa relación. Así que hay muchos jóvenes que están en la iglesia hoy, que van a la iglesia porque sus padres lo llevan, no realmente porque sienten la necesidad. Pero es bueno que tengamos ese contacto con Dios, no porque me lo diga mi papá, no porque me lo diga mi mamá, porque si yo hubiera conocido a Dios antes, cuando yo me vi solo, yo hubiera seguido en la iglesia, pero yo no tenía ningún contacto con nada, así que lo más obvio, lo más natural fue irme de la iglesia y me fui y volví ya luego de los 19 años. Ok, la siguiente pregunta nos dice, ¿crees que Dios te hubiera llamado si no hubieras pasado por todo lo que viviste? O no, vamos a llevarlo mejor. O sea, tú sientes que todo eso que tú viviste, el pensar todo eso, que si Dios existía, no quería a las personas o no se preocupaba por él específicamente en ti, ¿tú sientes que eso fue lo que te preparó realmente para llegar a ser pastor? Fíjate, mira, Dios tiene un plan con cada ser humano. Sí. Vamos a borrarlo desde ahí. Cuando nosotros estamos transitando por este mundo, no necesariamente sabemos cuál es el plan de Dios para mí, pero ese plan Dios lo va a hacer siempre y cuando nosotros nos pongamos en sus manos. Ahora, como seres humanos cometemos errores. Yo he cometido muchos errores en mi vida. No quiere decir que ese era el plan de Dios, sino que aún yo cometí ese error, cuando yo reconozco que me he equivocado, Dios puede cambiar lo oscuro de mi vida y volverlo en luz. ¿Qué quiere decir con esto? No es que yo todo lo que he hecho es lo que me ha llevado aquí. No, no, no. Es que a pesar de lo que yo he hecho, Dios me ha traído hasta aquí. Porque mis acciones, mis errores no fueron parte del plan de Dios. Sino que aparte de mis errores, a pesar de ello, Dios y su brazo poderoso han tenido misericordia para conmigo y me han traído hasta aquí. Y ahí que mencionaste lo de los errores, en este momento, ¿te cuesta, o sea, en algún momento te ha costado predicar delante de esas personas que sí conocen esos errores? A veces sí, y depende qué tipo de persona. Por ejemplo, mi familia conoce mis errores, no me pesa, porque son mi familia y es mi refugio. Pero cuando son personas que quizás no tienen tanta confianza contigo y que tienen una concepción de ti por los errores, o sea, que lo que ellos conocen de ti son esos errores, ellos te catalogan por eso. Ujú, Es como una cara de una moneda. ujú. Nosotros no siempre somos perfectos, pero tampoco siempre somos imperfectos. Ah, y a veces las personas solamente te miran o te miden por lo malo que tú hayas hecho. Entonces, decir que uno no le da mente a eso es mentira, porque uno realmente le importa lo que otras personas piensen, a un grado más o menos. O sea, a una persona le importa más, a otro le importa menos. Pero realmente cada vez que yo voy a predicar, yo me pongo mi vida en la mano de Dios. Y no predico porque sea justo, no predico porque no tengo pecado, sino porque Dios así le ha placido. Y entonces la forma de él utilizarme. Y me siento bien en el sentido de que a pesar de mis errores,
a pesar de mis fracasos, Dios se digna a utilizar este siervo imperfecto. Amén. ¿Qué es eso que ves en los jóvenes de hoy en día, cristianos obviamente, que se parece a lo que en algún momento tú pudiste haber vivido? Desenfocado. La mayoría de los jóvenes no tienen esa persona, ese guía que lo ayude. A veces en la iglesia no se comprende al joven. A veces se nos olvida que pasamos por esa edad. Y los jóvenes tienen necesidades, tienen luchas, tienen complejos y necesitan ese espacio. Ellos necesitan a conocer a Dios en su dimensión. No es que debamos llevar a Dios al tamaño de los jóvenes, porque Dios es inmenso, sino ser paciente, porque veo muchas veces a los jóvenes tan involucrados en las cosas del mundo, tan involucrados con las tendencias del mundo, que se olvidan de que hay algo más allá de este mundo. Es como si llegáramos a pensar que este mundo es todo y que no va a haber nada después de este mundo y nos enfocamos tanto en tener victoria en este mundo, en vivir esta vida, que olvidamos la vida venidera. Bien, esta última pregunta quiero que te explayes en responderla, Ok, porque vamos a cerrar con broche de oro. está bien, está bien. Esta nos dice, ¿qué le dirías a un joven cristiano que está jugando con fuego? Ahí que mencionaste, el que estamos viviendo como que no, este es el donde nos vamos a quedar, este es el mundo aquí y no estamos pensando en el mundo venidero, pero cree que puede manejarlo. Te la repito. Sí, bueno, fíjate, nosotros como jóvenes pensamos que no nos la sabemos todas. Pensamos que nunca se va a descubrir eso que estamos haciendo. Pensamos que nuestro padre muchas veces no se va a dar cuenta o que la iglesia no se va a dar cuenta. O quizás ya llegamos al colmo de que no nos importa que se den cuenta, porque eso pasa, a mí me pasó también. ¿Qué le diría yo? Realmente toda acción tiene una consecuencia. Y a veces nosotros no vemos esa consecuencia o pensamos que cualquier cosa puede justificar lo que estamos haciendo. Justificamos lo mal, justificamos el pecado, justificamos esa relación que no es aprobada por Dios, justificamos ese amigo que me lleva a hacer cosas, justificamos esas cosas que hacemos que no están conforme a la voluntad de Dios, porque son cosas que yo hice. Ah, pero realmente todo pasa, menos Dios. Esas amistades que te llevan a hacer cosas que no son las que Dios espera que tú hagas, que no son conforme al principio que Dios tiene para los hijos de Él. Realmente, si cuestionamos, son amigos, son sinceros, me van a llevar más cerca de Dios. Eso es importante nosotros analizar y sobre todo tener una relación con Dios, conocer a Dios. Enfócate en conocer a Dios. Enfócate en conocer a Dios. Por mucho tiempo yo me pregunté cuál era el sentido de mi vida. Fracaso tras fracaso. A veces esa pregunta llega en el fracaso, no llega en la victoria, no llega cuando estamos bien, sino cuando hemos fracasado. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué hay con mi vida? A veces hay jóvenes que tienen un cuadro bien horrible, tienen una vida familiar bien horrible. Sus padres no se llevan bien, si es que tienen padres, a veces sus padres no están en las casas, a veces son divorciados, que es una realidad grande, que la mayoría de los jóvenes viven en un hogar disfuncional. ¿Qué hacer en ese caso? No tengo a dónde ir. ¿Qué voy a hacer? Agárrate de Dios, conoce a Dios, lee la Biblia, ora a Dios, siente que está ahí, dale la oportunidad a Dios, porque va a llegar el momento que todo se va a aclarar. Aunque la oscuridad de esa edad, la oscuridad de la adolescencia, la oscuridad que uno pueda vivir, Dios ha prometido que Él está ahí para nosotros. Es creer esa parte, créele a Dios. Olvídate de lo que dice el mundo. Olvídate de lo que la felicidad o del concepto de felicidad que tiene el mundo. Créele a Dios y al final verá que realmente Dios tiene la respuesta correcta a todo en la vida. Porque Dios quiere lo mejor para ti. No hay una persona que quiera lo mejor para ti como Dios. No hay una. Así que yo creo que lo mejor es, aunque no entendamos, aunque no veamos una salida eminente en el momento, creerle a Dios, porque al fin y al cabo no haya otra cosa mejor. Fíjate, quisiera decir algo como final.
Yo tengo un pastor que es mi consejero, mi padre espiritual es el pastor eh, Carlos Uribe. Y en un momento difícil de mi vida, de los tantos que hemos pasado juntos, él me dijo, cuando no sepas qué hacer, haz lo correcto. Al momento de la juventud, o sea, en el momento de que nosotros pasamos por la adolescencia, por la juventud, hay muchas inseguridades en nuestra vida. No sabemos qué hacer en muchas ocasiones. A veces hay muchas excusas que podemos tomar y hasta justificable conforme al concepto del mundo o a la medida de este mundo. Pero a veces lo ideal no es justificarnos, sino hacer lo correcto. Aunque sea duro, aunque sea difícil, en el mañana nos vamos a agradecer. Si yo pudiera hablar hoy con el Benjamín de 17 años, le dijera lo correcto y olvídate del mundo. Porque tuve que llegar a un momento de frustración y encontrarme con Cristo Jesús, encontrarme con Dios, tan en el hoyo, tan abajo, y sentir que no tenía más nada que fuera Dios. Y entonces en ese momento conocerlo. Y yo entiendo que no debemos de llegar ahí. Él va a estar ahí contigo. Él no se va a alejar de ahí. O sea, aunque tú estés en el hoyo, aunque estés en lo más profundo de tu vida, Él va a estar ahí. Pero no permita, no deje, no, o sea, que no tenga tu vida que llegar ahí para encontrarte con Cristo. Encuéntrate con Cristo hoy. Que tu vida sea buscarlo y darle la oportunidad. Olvídate de los conceptos que dice la iglesia. Olvídate de lo que te han vendido. Atrévete tú a conocer a Dios, a tener una relación con Dios, a conocerlo no por lo que dicen los otros, no por lo que dicen los pastores, no por lo que dice la iglesia, por lo que dice la Biblia y por lo que tú puedas descubrir en tu relación con Cristo Jesús. Amén. Qué lindo ver cómo Dios cada día nos da oportunidades y nos transforma. Y con este mensaje nos despedimos y agradecemos al pastor Benjamín por acompañarnos el día de hoy. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho, a que compartas este contenido y que recuerdes que esto no solamente puede ser de bendición para ti, sino también para los tuyos. Bendiciones.